Muy buenas noches mis niños, ¿cómo están? Hoy les traigo una partida de ataque espectacular por parte de Joseph Henry Blackburn, o la Muerte Negra como le quieran llamar, así se le apodaba en aquel entonces. Fue un gran ajedrecista británico, uno de los últimos exponentes del ajedrez romántico. Este ajedrez agresivo, este ajedrez que buscaba ir a ganar, que no se andaba con medias tintas, quería atacar el enroque opuesto. Dicen, allá está el rey rival, vamos a atacar, vamos a darle mate lo más antes, o sea, lo más pronto posible, perdón. Ellos querían precisamente tener la iniciativa, era lo que más les importaba. En este periodo del ajedrez vamos a ver sacrificios aquí y allá. Vamos a ver ajedrecistas que tenían una gran capacidad táctica, una gran comprensión de la posición, y que por ello eran capaces de cometer semejantes actos muchas veces. Hoy día son muy pocos los exponentes de un ajedrez tan agresivo. Danil Dubov se me ocurre ahorita, por poner algún ejemplo. Judith Polgar fue una ajedrecista muy agresiva también, propia ahí de un estilo de ataque y de iniciativa protagónica, ¿no? Similar a los de este entonces. Este personaje, la Muerte Negra, pues era famoso por su mal carácter. Tenía ahí su personalidad el señor. Y de hecho no aprendió a jugar sino hasta los 19 años. Y llegó a ser un aspirante al título mundial. Entonces para aquellos que digan, no, yo ya para competir estoy viejo y apenas tienen 17 años, pues, pues no se me desanimen. Tenemos ejemplos como este, de que teniendo la confianza en sí mismo necesarias para lograr algo en el ajedrez, se puede, claro que se puede. Sin embargo, pues sí habrá de ser necesario ahí una actitud un poquito diferente, porque Blackburn tuvo una carrera ajedrecística muy irregular, a pesar de su genialidad. Así pues, da inicio la partida con el movimiento E4, E6, defensa francesa, D4, D5, E por D5, E por D5. Tenemos en el tablero la variante del cambio de la defensa francesa, una variante que nos va a llevar a un juego muchísimo más abierto, para evitar pasar por esos problemas de espacio típicos de la defensa francesa. Una defensa muy jugada en el mundo. De hecho, mi entrenador la juega muchísimo, yo no, pero pues es una defensa muy buena. Si la sabes jugar, si tienes cabeza para andarte aprendiendo toda la teoría detrás de, pues adelante, ¿no? Si la dominas bien, pues qué mejor. Esto siguió con caballo C3. No es un movimiento muy empleado hoy día. Hoy se prefiere el movimiento caballo F3, desarrollando por el otro lado. Caballo C3 es un poquito pasivo, pero pues no deja de ser un movimiento de desarrollo. No creo que sea grave. Esto siguió con caballo F6, caballo F3, ahora sí. Alfil D6, alfil D3, C6, enroque, caballo E2. Blackburn nos está ya dando a entender sus intenciones. Él va a empezar a trasladar sus piezas hacia el ala de rey, para empezar a atacar el flanco opuesto. Ajá, entonces él lo que quiere, o sea, estos jugadores, como les decía hace rato, lo que ellos querían era ir a ganar. Nada más que eso, era su objetivo, era su meta. Allá está el enroque, allá está el rey rival, vamos a atacarlo con todo, no importa qué tanto sacrifiquemos. Entonces pues empieza a trasladar ya desde ahorita, desde la octava jugada, su caballo a E2. Esto siguió con alfil G4, caballo G3, lo dicho, se trasladó al flanco de rey ese caballo, seguido de dama C7, ahí con cuidado porque pues está mirando con ojos diabólicos el punto de H2. Esto siguió con alfil E3. El primer error de esta partida, y de hecho la mayoría de los errores de esta partida los vamos a ver cometidos por nuestro héroe de hoy, que fue Blackburn. Esta es una jugada que la máquina pues califica como mala, una jugada que califica como error. Sin embargo, creo que es una jugada muy humana, o sea, es una jugada de desarrollo, saca al alfil de su casilla de inicio en C1. A la máquina le hubiera gustado más un movimiento tipo H3, cuestionando al alfil, que se hubiera retirado seguramente a la casilla de E6. Sin embargo, bueno, pues Blackburn comete este error muy humano de jugar alfil E3. Esto siguió con caballo BD7, seguido de dama D2, torre F E8, torre A E1. Imprecisión por parte de Blackburn.
Otra impredicción muy humana, creo yo. ¿Por qué? Porque pues está activando la última pieza que le faltaba, la última pieza que no tenía activa, y empieza a competir por el control de la columna E, muy importante. Sin embargo, pues a la máquina no le gusta mucho, le hubiera gustado más el movimiento caballo H4, que ustedes dirán, como pues ustedes me han escuchado decir, que qué hace un caballo en las laterales, ¿no? No tiene nada que hacer un caballo en las columnas laterales. Sin embargo, pues tiene sentido este movimiento porque está fiscalizando el control de la casilla de F5. Ajá. Entonces, pues es un movimiento que vale la pena. Sin embargo, en la partida real se juega este torre a E1, impredicción por parte de Blackburn, que siguió con caballo E4, tocando a la dama en D2, la cual se mueve a C1. Seguido esto de alfil por F3, G por F3, cuestionando al caballo, caballo por G3, H por G3, y viene esta jugada muy interesante de alfil por G3, un sacrificio por parte de las negras. Es muy interesante porque de hecho si las blancas aquí cometieran el error de jugar F por G3, que creo que hubiera sido lo que a la mayoría se le hubiera ido como que de bote pronto, ahí de la mano, pues hubiera seguido este dama por G3, que es un jaque mortal, entra con jaque muy grave sobre el rey. Y de hecho, si ustedes revisan las variantes en sus computadoras, se van a dar cuenta de que no en muchas jugadas es mate. Es mate a favor de las negras. Entonces, Blackburn, genio, pues se da cuenta de esto y decide jugarla muy acertada. Rey G2. Seguido del movimiento, alfil D6. Ahora sí se retira el alfil de las negras, porque ahora sí podrían retomar las blancas en G3 con el peón de F2, sin la entrada con jaque por parte de la dama negra. Ajá, porque el rey pues también come. Esto siguió con torre H1, nueva impredicción por parte de Blackburn. Pero repito, o sea, yo creo que Blackburn está siguiendo los principios básicos con los cuales se educa un ajedrecista a pesar de ser muy agresivo. Porque de hecho está tomando el control de esta columna semiabierta, la columna de H. Y de hecho en armonía con el alfil posicionado en D3, pues están viendo ahí con ojos satánicos el punto de H8, digo de H7, perdón. Entonces creo que a la mayoría también se le hubiera ocurrido jugar algo así. A la máquina le hubiera gustado jugar un F4, por ejemplo, que contrarresta el gran poder del alfil posicionado ahorita en D6. Ajá, pero de todas maneras no es una jugada que en lo personal a mí me guste mucho. Limita bastante los movimientos, las casillas disponibles para el alfil de E3, perdón. Entonces yo creo que yo también hubiera hecho el movimiento tipo torre H1. No sé ustedes. Esto siguió con caballo F8 defendiendo el punto de H7, seguido de torre H3, G6, torre E H1, torre A D8, alfil G5, tocando a la torre en D8, pero es una imprecisión, otra imprecisión por parte de nuestro héroe de hoy, Blackburn. Esto hubiera sido mejor continuar con C4, ahí queriendo cambiar de diagonal, una diagonal más activa, más atractiva para este alfil en D3, pasarse a la casilla de C4 y pues ahí tener una diagonal más activa, más atractiva. Sin embargo, pues juega este alfil G5 imprecisión, seguido de torre D7, C4, D por C4, alfil por C4, lo dicho, el alfil blanco se cambia a una diagonal muchísimo más atractiva, viendo ahí vía rayos X al rey posicionado en G8. Y esto siguió con una jugada malísima, H5 por parte de las blancas, muy mala. La máquina la marca como un blunder, y le hubiera gustado más a la máquina una jugada tipo dama A5, seguido de alfil H6, caballo E6, alfil D2, dama F5, torre por H7, caballo F4 jaque, alfil por F4, alfil por F4, torre dama D1, perdón, dama G5 jaque, rey F1, dama F6, dama D3, y de hecho, como ven ustedes en el termómetro, habría una clara igualdad. Ya había de hecho en la jugada 22 una ventaja para las negras, cuando las blancas habían hecho el movimiento alfil por C4. Sin embargo, con este error este error de H5, vean nada más cómo el termómetro cambia a favor de las blancas. Y esto sí, pero es una ventaja que Blackburn no aprovechó ahorita.
sino que desperdició jugando torre H4 que le devuelve la ventaja a las blancas. Aquí hubiera jugado algo tipo alfil F6, esto se hubiera seguido con torre E6, torre por H5, G por H5, dama G5 jaque, caballo G6, alfil por E6, F por E6, dama por G6 jaque, torre G7, dama por G7 jaque, dama por G7 jaque, alfil por G7, rey por G7 y llegaríamos a un final con calidad de ventaja para las blancas. Entonces pues es mucho más atractivo y hay una clara ventaja, hasta definitiva me atrevería a decir yo, a favor de Blackburn. Pero bueno, él decide jugar este erróneo torre H4, seguido de B5, otro error por parte de las negras. Aquí vamos a ver eso, ¿no? Que error tras error tras error. Hubiera jugado aquí algo más, caballo H7, cuestionando ahí al alfil en G5. Ustedes dirán, bueno, sí, pero está protegido por la dama en C1. Sí, pero es que ese alfil vale muchísimo más que ese caballo. Entonces, priorizando es como llegamos a esa conclusión de que pues era necesario acabar con ese poderosísimo alfil en G5. Eso hubiera seguido con torre por H5, esos sacrificios en H5 pues siguen estando vigentes. G por H5, torre por H5, torre E6, dama H1, torre G6, dama por H7, torre por H7, perdón, torre por G5 jaque, rey F1, alfil E5, F4, alfil G7, F por G5 y vemos el termómetro y hay una clara igualdad para los jugadores. Sin embargo, pues se juega este muy erróneo B5, doble signo de interrogación. Y esto sigue con uno igual de malo. Alfil B3. La máquina aquí le hubiera gustado sacrificar ese alfil. O sea, ¿sabes qué? Cómetelo, no pasa nada. Porque de hecho el ataque, la coordinación entre el magnífico alfil que ahora estaría en B6 y estas torres dobladas en la columna H serían suficiente para ganar la partida de una vez por todas. Sin embargo, Blackburn se decanta por este muy erróneo alfil B3, le devuelve tantita ventaja ahí a las negras y esto siguió con imprecisión de las negras, caballo E6. Hubiera sido mejor cuestionar al alfil por medio de la casilla H7, pero bueno, pues hace el jugador de las negras caballo E6 imprecisión. Esto siguió con alfil F6, caballo F4. Me atrevería a decir que es la peor jugada de toda la partida. Yo creo que se entusiasmó de más este hombre. Caballo F4. Ahora el mate es inevitable. Hubiera sido mucho mejor alfil E7. Repito, lo que quieres es deshacerte de ese poderosísimo alfil que me atrevería a decir es la pieza más valiosa de las blancas. Alfil E7 seguido de alfil E5. Cómete la torre, pero pues si lo haces yo me como tu dama. Esto seguiría con alfil D6, alfil F6 y bueno, algo un poquito más decente, ¿no? Para estos jugadores. Ay, perdón. Muy bien, entonces se juega muy erróneo caballo F4, seguido de una de esas jugadas que inmortalizan a los jugadores. Una de esas jugadas que yo imagino, o sea, después de realizar una jugada similar a esta, no habría noche la cual no se pueda pasar tranquilo, no habría noche que no se pueda pasar alegre. Los invito a poner en pausa el video y encontrar el siguiente bombazo de las blancas. Espero lo hayan encontrado porque la jugada es dama por F4. Sacrificio impresionante de la dama en esta casilla de F4. Y las negras toman el regalo envenenado. Pero sin embargo, pues ya vemos que la ventaja blanca es definitiva. Y ahora sí se da cuenta Blackburn de que puede sacrificar esa torre en H5. Esto siguió con G por H5, torre por H5 y aquí se rindió Schwartz. Aquí se rindió el jugador de las negras y con justo criterio. Ya no le quedaba más. A la siguiente es mate o a las dos siguientes es mate. Imparable. Entonces, excelente decisión por parte de las negras ya de abandonar definitivamente. Henry Joseph Blackburn nos demostró lo que era ser un jugador romántico. Aquel ajedrez sumamente agresivo. Lo más importante era ganar. Nada era más importante que ganar.
Entonces tenemos en esta época este conglomerado de jugadores tan locos, me atrevería a decir yo. Cuando te topas en un torneo a un jugador tan agresivo, te desconcentra, incluso me atrevo a decir, o sea, te saca de quicio, dices, o sea, ¿cómo es posible? No, o sea, no hay lógica muchas veces detrás de tus jugadas. Pero creo que tienen ese efecto psicológico en los jugadores posicionales que, que desconcerta un poco. Entonces, bueno, a pesar de que ustedes saben que yo soy un jugador mucho más posicional, pues no dejó de parecerme una belleza de partida, un tesoro de partida guardado en los anaqueles de la larguísima historia del ajedrez. Y bueno, mis niños, nada que ver, pero les recomiendo muchísimo que vean The Imitation Game o El Código Enigma para Latinoamérica. Esta biopic bélica, dramática, de thriller, con un poquito de suspenso, que nos cuenta la historia de Alan Turing, este genio matemático que creó la máquina de Turing, a la cual hoy conocemos como computadora, interpretado por Benedict Cumberbatch. Y en el segundo papel vamos a tener a Keira Knightley como Joanne, esta amiga, confidente e incluso prometida de Turing, que lo anima y que lo ayuda a tener un mejor ambiente de trabajo. Ellos tenían como tarea romper el código Enigma, que era la manera en la que los nazis se estaban comunicando entre ellos para bombardear objetivos específicos, y que parecía que nadie más los podía detener. Entonces nos cuenta la historia de cómo este hombre, con su cerebro privilegiado, termina creando una máquina que rompe este código. Entonces se las recomiendo muchísimo. Creo que nos invita a la reflexión, ya que fue un personaje que fue muy injustamente tratado por su propio país por el cual él se sacrificó, país por el cual él invirtió horas, invirtió tiempo, invirtió su vida, su cerebro en ello, pudiendo haberse quedado siendo profesor en una universidad. Él fue a prestar sus servicios al país, a pesar de que él decía que no quería, y termina salvándolo con su genialidad, creando esta máquina tan impresionante que al día de hoy aún nos acompaña. Lo procesaron penalmente por ser homosexual y bueno, pues es una película que invita a la reflexión, yo creo. Es una de mis favoritas, se la recomiendo muchísimo. Tuvo 8 nominaciones al Oscar, ganó una que fue la de mejor guión adaptado. Por ahí hubo polémica de su verdadero parecido de Cumberbatch, o la manera en la que lo quisieron dar a conocer con esta película al Alan Turing de la vida real. Entonces, pero bueno, creo que el mensaje esencial se conserva y creo que como resultado pues les quedó una gran película. Se la recomiendo muchísimo, espero verlos por aquí en el siguiente video. Muchísimas gracias, hasta luego.